Cuando quieras, del Centro del Zapato Roto de Huelva. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que decir, ya intervine anteriormente, así que no voy a ocupar mucho espacio más que para presentar el proyecto, porque la persona que debería estar aquí, Carmela, que es la educadora del centro penitenciario, por problemas familiares de última hora no ha podido venir. Pero ante todo decir que para mí hoy es un día muy especial, aparte de por lo que dije esta mañana, es por estar con Radio Nicosia. Porque la conozco la emisora, la he estudiado, la he seguido, he leído a Martín y no sé, y me parece un proyecto para presumir de él y del que personalmente me siento muy cercana. De hecho, en Huelva trabajamos también con el área de salud mental y hacemos un programa que se llama Mentalízate, bebiendo de vuestra pasión y de vuestro amor por la radio, así que, en fin, algún día podríamos entablar también algún tipo de relación. El programa del Zapato Roto es un programa que se emite en la radio de la Universidad de Huelva, que es un medio que además trabaja de manera muy parecida. Somos una asociación sin ánimo de lucro, que todo se organiza, no solo son estudiantes y profesores universitarios, sino que participan desde periodistas hasta ONGs y que entre todos creamos una emisora de radio siempre que nos dejan, porque estamos pasando una racha un pelín complicada. Una radio con un tinte sobre todo educativo, social y de defensa y de dar voz a la gente que habitualmente no tiene voz en los medios de comunicación. Por eso, desde sus comienzos en 2007, nos adentramos y nos pusimos a trabajar codo con Paco y Carmela, los dos educadores del Centro Penitenciario de Huelva, y empezamos a experimentar haciendo radio con los internos que intervenían primero como comentaristas, tertulianos habituales en directo en el Magazine de la Mañana que hacía yo con ellos y después entendimos que ya era hora de la emancipación, como decíamos, ¿no? Y empezamos a trabajar con talleres con ellos para la creación de su propio programa y que tuviese un hueco propio en la parrilla de una emisora universitaria, que para ellos eso fue sumamente importante además. Ellos decidieron desde el nombre del programa hasta los espacios, hasta la música, absolutamente todo. El programa se llama El Zapato Roto porque después de una intensa lluvia de ideas y de trabajo ellos hacían un poco esta metáfora pensando en que tenemos siempre esos zapatos que son tan cómodos, que son tan agradables y que nos gustan tanto y que de repente se rompen, pero tenemos que darle una nueva oportunidad porque se lo merecen, ¿no? Porque nos han acompañado durante mucho tiempo y se merecen una nueva oportunidad. Ellos sienten algo así, que se merecen una oportunidad y por eso el nombre del Zapato Roto. El programa es grabado. Yo ojalá la emisora pudiese haber una emisora de radio dentro del Centro Penitenciario de Huelva. No es así, es un programa grabado, muy elaborado por ellos. Imaginaos que hacen una especie de radionovela incluso en formato cuña, que ellos mismos se inventan, han ido evolucionando muchísimo. También trabajan la actualidad, pero no la actualidad que manda la agenda de los medios, sino aquella actualidad que creen que es importante y que muchas veces tampoco es visible en los medios habitualmente. Luego tienen un espacio que se llama El Banquillo, donde sientan a gente que pasa por la prisión o se les invita a que vaya, como el director de cine Benito Zambrano, que estuvo allí, por supuesto el entrenador del Recre, el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, o gente, pues poetas, escritores, periodistas, etcétera, ¿no? Y luego tienen el Rincón del Patio, donde dan voz también a los mensajes de los compañeros y una parte dedicada a los recuerdos, donde escribe gente, porque el revulsivo total del programa fue cuando nos abrimos a Facebook y a Twitter. A partir de ahí que el programa se cuelga en formato podcast y tenemos la posibilidad de que la gente comente, le dé al me gusta, que yo hacía mucho hincapié esta mañana, escriba a la familia de aquellos presos que son extranjeros y que no tienen la posibilidad de recibir visitas de su familia y que su madre, que está en Colombia o en, no sé, en cualquier sitio, pueda escribir y decir, he escuchado a mi hijo, qué tal, qué emoción y tal. Eso fue bastante importante. Y lo más importante y lo que más costó al principio fue que esto se tomase en serio, que fuese una experiencia dentro de la prisión seria, que tuviese una repercusión
importante y bueno, ahora mismo subsistimos tanto una emisora que digo se mantiene de manera voluntaria y de manera muy complicada, como los internos del centro penitenciario, que son los primeros que dicen: nosotros, igual que todos, no somos el zapato roto, somos Unirradio, somos un gran equipo que estamos haciendo además una emisora de radio muy peculiar y con unos objetivos muy definidos. Así que nosotros siempre decimos que no es hacer un programa, sino hacer un equipo, hacer una radio con un significado. Así que os invito a que nos conozcáis y estoy agradecidísima a Radio Nicosia y, en fin, y a toda la gente que nos ha recibido hoy aquí. Sí. Y yo quería pedirle permiso a Paloma para leer una cosa que me ha hecho llegar Martín. Sí. A ver si puedo, porque mientras lo leía ya lloraba. A ver si... Es de Sherifa, que es locutora y presa, ¿no? Bueno, ya ello. No se trata solo de la autoestima. Yo como presa lo que intento comprobar es que somos personas en primer plano, aunque hemos cometido un error. Y aunque estamos castigados, somos responsables. Tenemos opinión y estamos preparados para la vida. Queremos que los oyentes sepan que hay personas preparadas para la libertad y que somos parte de la sociedad, aunque estamos fuera de ella. No puedo más. Yo quería decir que ha hablado sobre las emociones. Es emocionante hacer radio, vosotros lo sabéis. Los chicos que están allí también lo saben y aparte hablan de emociones y es muy importante. Así es. Sí, es un crecimiento encantado. Personal muy y bien, emocional. muy bien. Gracias. Uy. Ahora sí, alguna musiquita, por favor. Y queda. Eso. Ahora sí, alguna Mi musiquita, sangre por de favor. la herida, no me hagas sufrir. Mi sangre de la herida, mi vida, bala perdida por la gran vía, charquito de arraba. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Que antes de venir, Almudena decía, radios encadenados, me gusta el nombre porque le pega cantidad, eso de encadenados, ¿no? No, creo que es Que te súper gustaba, valiente, ¿no? Que era valiente decir eso de estar encadenados, ¿no? Y le gustaba, pero ahí tenéis a José Antonio de Santander, cuando quiera. Bueno, es un juego de palabras, ¿eh? Tiene su cosa, cadena y dos. Bien. El Radio Encadenados, bueno, lo primero que tengo que decir es agradecer al Servicio de Justicia, a Julio, a Paloma, que está también un poco detrás de todo esto, ¿no? Desde el primer día. Estoy muy emocionado porque para mí es casi un premio poder compartir mesa aquí, pues, con todas o parte de las emisoras más legendarias del país, incluida Radio Nicosia. Y bueno, no sé, con este chorro de emociones que tenemos ahora aquí, me está hasta costando hablar, ¿no? Pero Radio Encadenados también tiene unos cuantos años, como comprenderéis. Bueno, pues hablamos de 26 años de historia. Yo no estaba en el Dueso cuando empezó a funcionar, ni siquiera trabajaba en prisiones, pero yo todavía tengo unos años que no da tiempo, ¿no?, a que yo estuviera en prisiones ya, pero sí es verdad que el compañero que puso entonces en marcha aquella iniciativa, pues lo hizo, yo creo que como se hacían muchas cosas en aquel momento, probando a ver qué puede servir. Y era un momento que se hacían muchas actividades quizás por aquí del entretenimiento y de que había que tener a los presos un poco ocupados y tal, y bueno, probando cosas, pues como se probó con otras, ¿no? Porque en el patio del Dueso ha habido hasta elefantes, y lo digo textualmente, elefantes del circo y cosas así, ¿no? O sea, se hacía un poco de todo. Entonces, en aquel momento, pues probando, se pensó en hacer una emisora de radio y bueno, pues así empezó a funcionar Radio Encadenados.
Han pasado los años, ha habido muchas etapas, ha habido varios responsables de la emisora. Yo llevo en la radio desde hace 8 años, más o menos, no llega a 8 años todavía, y ha pasado por varias etapas, como os digo. Desde luego, el Dueso es un sitio muy especial, si no lo conocéis. Se trata de un penal muy antiguo, del año 1907, con lo cual, pues bueno, está en un sitio muy peculiar porque está dentro del corazón mismo de un parque natural, que es el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Vitoria y Joyel. Y bueno, aunque aquí decimos Santander, el Dueso es Santander, el Dueso no está en Santander, hay que aclararlo. El Dueso está en Cantabria, que es la comunidad autónoma, pero bueno, estamos a mitad de camino entre Santander y Bilbao prácticamente, a unos 60 kilómetros, 50 kilómetros de Santander y unos 45 de Bilbao aproximadamente, ¿no? Entonces estamos ahí a mitad de camino, en un sitio pues muy espectacular, como os digo, un sitio que nació, inicialmente era un fuerte napoleónico, fue un fuerte napoleónico, y ya en 1907 pues empieza a construir la primera colonia psiquiátrica penitenciaria, ¿no? Y está pues como se construyó. De hecho es que algunas de las fotos que hay por ahí que circulan de cuando se construyó pues es prácticamente la misma construcción. Lo que pasa que, pues bueno, como se ha ido arreglando y eso, ¿no? Pero es prácticamente la misma, o sea, el mismo esquema físico. De todas formas es muy importante esa situación y esa estructura física porque influye mucho en las cosas que se hacen allí en el Dueso, ¿no? Daros cuenta que nosotros hasta hace 6 o 7 años hemos tenido ganado. Teníamos 90 vacas y bueno, dejamos de tenerlas porque llegó un momento que el tema económico, ya sabéis, con la agricultura y la ganadería las cosas se han puesto muy difíciles y bueno, la ganadería ya hay que para que aquello no te genere unos costes muy elevados, había que tener un número ya de cabezas de ganado que hacía imposible el mantenimiento de la vaquería, ¿no? Y bueno, entonces la vaquería desapareció, pero allí quedaron aquellos pastos, como digo, de 33 hectáreas de terreno, pues os podéis imaginar, es aquello muy grande. Luego vamos a ver si nos da tiempo a ver un vídeo y veréis imágenes del centro y bueno, pues es peculiar. El patio, por ejemplo, no tiene muros. El muro está situado a un nivel por debajo del patio, con lo cual los internos pueden desde ver la playa hasta ver las marismas. Es un patio muy grande, muy amplio. En fin, la situación física del Dueso es espectacular en el sentido puramente, ya os digo, paisajístico y eso marca mucho lo que se hace allí dentro, ¿no? Bien, como digo, la radio surge en ese contexto de activismo penitenciario donde el tratamiento busca cosas que puedan hacer los internos. Ahora mismo todo ha cambiado, pero hay una cosa que no ha cambiado desde entonces y es que es la presencia de los talleres productivos. El Dueso también se caracteriza por tener un nivel de ocupación muy alto. Ahora mismo tenemos un 65% de la población aproximadamente ocupada en talleres productivos. Esto también marca un poco toda la vida. La vida de los internos allí. El otro 35% no es que no quieran trabajar, algunos quieren trabajar, otros pues no pueden, simplemente porque son pensionistas o porque no tienen las circunstancias para ello. Y entonces, pues bueno, ahí, como digo, un alto nivel, muy alto de ocupación. Esto limita las posibilidades a la hora de hacer actividades porque las empresas que trabajan con los internos tienen unos horarios laborales a los que los internos tienen que, bueno, pues que tienen que cumplir, ¿no? Como en cualquier puesto de trabajo. Hablamos de puestos de trabajo remunerados con alta seguridad social y todo esto, ¿no? Bien, en ese contexto ya os digo que bueno, ahí es donde nos empezamos a mover y hace unos años cuando a mí se me plantea la posibilidad de hacerme con la radio, que no fue una posibilidad, fue un sí o sí, porque en realidad lo que ocurrió es que alguien decidió que había que poner en marcha la emisora de radio y cuando vino el técnico Iván, el técnico de Radio Santoña, que es la emisora que nos emite los programas y la que siempre se ha preocupado de que emitiéramos los programas, allí no había nadie más que yo. Es decir, se habían ido todos, ya eran las 3, estaba yo solo y me dijo, yo te explico cómo funciona esto y luego tú ya... Y hasta hoy. Este fue un poco el mecanismo de asignación de la actividad fue este, ¿no?
Entonces yo no sabía, yo soy trabajador social, allí mi puesto es de coordinador de trabajo social, yo no tenía ni idea de la radio, nunca había hablado en la radio, nunca había estado delante de un micrófono, ¿no? Entonces, bueno, me encontré con aquello allí, bueno, pues al principio dije, bueno, mientras alguien se hace cargo y tal, pues... Pero vamos, ha ido pasando el tiempo y ahí estoy, ¿no? Entonces, eso es, sí. O sea, la muralla en mi caso no se abrió, sino que se cerró y ya me quedé allí dentro, ¿no? Digo esto porque uno de los programas que hacemos se llama Abre la muralla, es probablemente el programa, bueno, pues es el primer programa que se hizo, Abre la muralla, y todavía se sigue haciendo, ¿no? Con ese nombre. Entonces, bueno, hacemos 2 programas, voy explicándolo así un poco rápido, pero 2 programas. Abre la muralla es un programa, un magazine semanal que dura 45 minutos aproximadamente, tiene 2 partes, una primera parte de noticias y una segunda parte de entrevistas. La primera parte de noticias en realidad es una parte de discusión, porque nosotros estamos trabajando sobre tema de desarrollo de, bueno, pues no específicamente de valores, sino de trabajar un poco sobre la toma de decisiones y también sobre el tema de la prosocialidad, que luego explicaré un poquitín lo que es. Entonces nosotros no abordamos noticias, abordamos un determinado tipo de noticias o intentamos que sean un determinado tipo de noticias donde se puedan trabajar estos temas. Hay otro tipo de noticias, pero ya los medios de comunicación normales, o bueno, no normales, sino los habituales, ya se ocupan de ello y tal, y nosotros pensábamos que era más interesante dar nuestra opinión sobre determinadas cosas que a veces en los medios de comunicación pasan inadvertidas, ¿no? Y luego hay un programa de entrevistas, luego hay una segunda parte de entrevistas donde aprovechamos pues todo. Desde la gente que viene al centro hasta las actividades que se hacen en el centro, los programas profesionales, internos, en fin, de todo un poco, ¿no? La gente que pasa por allí, es que ha pasado tanta gente en estos años que no, bueno, sería difícil contabilizar. Imagino que como los compañeros, estaba escuchando al compañero de Ponent y al compañero de la Modelo Barcelona, y en eso sí hay ciertas coincidencias, ¿no? Pero sí que nosotros ya, como os digo, volcamos todo un poco en el tema de la prosocialidad. La cuestión es que cuando nace la radio y pasan unos años y empiezan a desarrollarse otro tipo de actividades. Y una de las actividades que se desarrolló fue cuando a alguien se le ocurre en un momento determinado que nuestros internos podían prestar un servicio con los enfermos de algunas residencias y a visitarles y tal. Eso fue un primer planteamiento, pero de repente alguien se puso en contacto con la prisión, con un compañero que es trabajador social, que es el que está un poco en el origen de todo esto, que se llama Bernardo, y le ofrecen la posibilidad de que algunos internos se vayan acompañando a enfermos a Lourdes y se vayan como camilleros, porque la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en aquel momento pues no tenía voluntarios suficientes para acompañar a los enfermos que querían ir a Lourdes. Entonces, bueno, pues aquello que se planteó a la Dirección General de Madrid y dijeron, bueno, vamos, estáis locos, o sea, ir además al extranjero y encima con enfermos y... No, tal, pero bueno, luego este compañero que es muy cabezota, pues... no sé cómo lo hizo todavía, nunca nos lo quiso decir, no sé a quién, en fin, pero el caso es que lo consiguieron, ¿no? Bueno, de esto hace 20 años, hemos estado yendo, este último año es el 20 que se ha ido a Lourdes acompañando a los enfermos como camilleros. Durante esos días que están en Lourdes, nuestros internos posan un poco los brazos y las piernas de estas personas, junto con otros voluntarios que van con ellos y funcionarios del área de vigilancia que se apuntan todos los años. Además se apuntan muchos, hay que ir rotando porque todos quieren vivir un poco la experiencia y tal. No es necesariamente un tema de creencias religiosas, porque mucha de la gente que participa en esto no es que tenga creencias ni nada, es una cuestión humanitaria de que estos enfermos quieren ir allí, pues bueno, se va y se les acompaña y tal. Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta que este tipo de actividades, a partir de esa actividad, estas actividades donde
se daba la vuelta al mecanismo este habitual de que los voluntarios fueran a hacer cosas a la prisión y pasábamos a otro esquema donde eran los internos de la prisión los que iban de voluntarios a hacer cosas para gente que les necesitaba. Generaba unas dinámicas muy interesantes y unos efectos muy interesantes, ¿no? Y empezamos a observar y dijimos, oye, pues esto, joder, pues es interesante, ¿no? Aquí pasan cosas y tal, ¿no? Y empezamos a buscar actividades donde los nuestros pudieran hacer cosas por otras personas, ¿no? Y encontramos un montón de cosas, la verdad. Pues encontramos, pues esto, desde que nos llamen para ir a reforestar, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que hacemos a veces cuando nos llaman de la consejería y nos dicen, oye, ¿os apetece ir a...? No penséis que es ir ahí al monte y tal. No, simplemente cosas muy puntuales como ir a poner unos árboles allí al lado de pues alguna... zona, algún área recreativa que se acabe de hacer o cosas así que dicen si os apetece y podéis y tal, pues vamos. Si nos dicen, por ejemplo, que de una asociación de Laredo que tiene que cuida perros abandonados, nos dicen que necesitan a alguien que le pueda apetecer ir allí a ocuparse de los perros por la mañana unas horas, pues si hay algún interno que consideramos apropiado y que le apetece, pues lo hacemos, ¿no? Y como eso, pues hemos ido desarrollando una serie de talleres. Por ejemplo, allí hay para la gente que no puede trabajar, hay un taller que se llama de varios, que son unos cuartos pequeños que ellos utilizan, piden individualmente o por parejas, y hacen juguetes, ¿no? O hacen maquetas o hacen lo que sea, ¿no? Lo que a ellos les apetezca y para lo que tengan habilidad. Muchos hacen maquetas de barcos porque allí ya sabéis que es una zona de pesquera por excelencia y tal, pero bueno, había unos que hacían juguetes y entonces estos juguetes empezamos a recogerlos en su día y empezamos a mandarlos a un hospital en Bosnia cuando estaba la cosa muy fea por allí, ¿no? Y bueno, cuando ya la guerra se acabó, pues empezamos a mandarlos a Bolivia y tal, en colaboración con una asociación que es Niños del Mundo, que nos dijo que se hacía cargo del envío y tal. Entonces, esta asociación luego viene, les pone las fotos con la recogida de juguetes, etcétera, ¿no? Otro proyecto que hemos ido desarrollando también es con un albergue del Camino de Santiago con el que tenemos mucha relación y con el que tenemos muy buen feedback, pues conseguimos colocar allí un chaval de hospitalero, ¿no? Para recibir a los peregrinos del Camino de Santiago. O, por ejemplo, conseguimos hacer un huerto ecológico para cultivar nuestras verduras y poder llevarlas al albergue para que los caminantes del Camino de Santiago, el Camino francés del norte, por el que pasa justo por delante de la prisión. Por cierto, alguna vez hemos cogido a los peregrinos así, dos que pasaban y les hemos metido en la radio en la prisión y se han pegado un susto tremendo. Pues bueno, pues se trataba de, ya os digo, de colaborar con todas las instituciones o con todas las organizaciones que nos lo piden, ¿no? Hay otra asociación que hace un campamento juvenil en Potes todos los veranos y nos pide que les instalemos lo que es las estructuras de las tiendas y tal. Pues nosotros cogemos 6 o 7 chavales y vamos con ellos y les llevamos allí, ponen las tiendas y cuando acaban van, las quitan y tal. En fin, todo esto forma parte, como os digo, de un programa de desarrollo de la prosocialidad y en el que hemos incluido la radio. ¿Por qué? Porque nos parecía que la radio era el vehículo ideal para que luego los chicos obtuvieran el refuerzo desde el exterior, pudieran contar lo que hacían en cada una de las actividades y no solamente eso, sino que además cuando salieran y se encontraran con los diferentes voluntarios de las organizaciones que colaboran con nosotros les dijeran, yo te conozco, te he escuchado en la radio y tal, ¿no? Había ahí un feedback permanente y tal, y eso nos ha facilitado ir creciendo. Y bueno, ahora me pasan aquí una nota, 5 minutos. Entonces voy a aprovechar los 5 minutos para que podáis ver este vídeo que dura unos 2 o 3 minutos y en el que se ve un poco no solamente toda esa estructura física, sino alguna de las actividades que hacemos. En cualquier caso, como os digo, tenemos el blog también, el dueso.blogspot.com, donde podéis consultar los programas, podéis ver los podcasts de los programas que hacemos. No he hablado de Bailando con Lobos, que es el otro programa que hacemos, que es un fanzine musical ya mucho más personal y mucho más, un poco distinto, ¿no?
y que se emite además muy peculiar, pero se emite el día luna llena de cada mes, el primer día luna llena de cada mes a las 12 de la noche, y bueno, pues ahí salen los lobos a bailar, y que si lo queréis escuchar, pues también están los podcasts colgados. Sin más, muchas gracias a todos por escucharme y vamos a ver el vídeo, ¿vale? En lugar de poner el vídeo ahora, podríamos pasar con las preguntas de varias cosas que teníamos pensadas y para seguir compartiendo con las otras experiencias, y luego dejamos el vídeo y lo podemos ver más sobre el final de la radio. Vale, gracias. Sí, bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Si Julio nos vayas indicando un poco el tiempo, que no es favoritismo, pero antes ha empezado David de Nicosia y le he tenido que cortar. Le he tenido que cortar. Lo siento, que si quieres empezar tú el turno de preguntas. ¿A quién va a hacer pregunta? Ahora David. El micro, David. Quería hacer una pregunta en general a toda la gente que participa en las radios que están en las prisiones, y quería preguntar a los usuarios de la radio que la crean, si ellos creen que quién está más encerrado, la gente que está en las prisiones o la gente que está fuera de las prisiones, porque la amnistía del 70 y pico echaron no, pero algunos se hicieron echados, ¿no? Porque era casi su casa la prisión, ¿no? Y cuando estuvieron fuera se sintieron que no sabían estar en esa sociedad que había nacido, y hicieron un delito para que volvieran a entrar porque se sentían mejor en las prisiones, ¿no? También es quien se siente más protegido, si el que está dentro está fuera, ¿no? Era la pregunta, que es un poco así polémica, pero es lo que pienso yo, ¿no? ¿Quién se siente más, el que está dentro o que está fuera, ¿no? Es una pregunta que quería que alguien la contestara. Gracias. Bueno, eso también decimos nosotros, que hay más locos fuera que dentro. Eso hace más o menos es. ¿Quién lo quiere responder? Si es que tiene respuesta a esto. Bueno, una pregunta difícil. Claro. Es una pregunta difícil. Yo creo que no sé quién se siente más dentro que fuera. Lo que sí sé es que, por ejemplo, una de las cosas que dicen los chavales cuando están ahí en la radio es que se sienten muy libres. Y eso, pues bueno, siempre parece como que te metes allí en aquel hueco, en aquel pequeño estudio, porque nuestro estudio es muy modesto y todo rodeado de corcho, y es un sitio así con una acústica muy especial y tal, y somos muchos, y en verano hace mucho calor y sudamos como pollos allí, pero ellos dicen estamos a gusto y nos sentimos libres en este ratito que estamos aquí, ¿no? Es decir que bueno, sí, que las actividades, en este caso la radio, sirva como una vía de escape a veces a un ambiente que sabemos todos que en las prisiones a veces es hostil, ¿no? Yo tenía una pregunta para todos, que las familias de los internos, ¿no? ¿Cómo han cogido esto de hacer que hagan radio y escucharlos por la radio? Les gusta un montón, ¿no? Tener que poderlos escuchar, ¿no? Bueno, a mí me parece algo muy significativo y siempre lo contamos cuando hablamos de esta experiencia, porque para muchos ha sido sin duda un antes y un después, ¿no? Y para la familia también. El orgullo, si quieres, ¿no? Sí, el conocer una faceta de sus hijos, de sus hermanos, de sus maridos, de sus parejas totalmente desconocida, ese es un auténtico regalo, y de hecho son los principales mantenedores del Facebook, del Twitter, de invitar a la gente a que escuche a sus hijos, de que ellos se sientan desde la prisión no tan solos, sino que hay alguien ahí detrás, ¿no? que efectivamente les está escuchando. Nosotros muy importante, no sé si el resto de compañeros, en fin. Supongo que las cartas también le pasará lo mismo, porque las cartas también hablan personas afines, amigos. Habrán personas que ya no es una carta, serán un montón de cartas las que manden, ¿no? Sí, nosotros conservamos las cartas cada 6 meses. ¿Las empaquetáis? Sí, las empaquetamos, pero vamos, es montones y montones. Lo bonito es que la gente que pasa por la prisión
nos recuerda de tal manera que cuando está luego en libertad en el exterior, nos envía una carta. Y dice, ahora estoy aquí, estoy en el otro lado. Y me acuerdo de vosotros. Y os envío un abrazo. Y os agradezco el ingenio que poníais en las cosas, porque el ingenio es una cosa que no se compra en un supermercado. El ingenio o está o no está. Y nos lo recuerdan de esa manera. Eso es gratificante. Eso es lo que no a mí, sino a los internos, al equipo, internos e internas, porque nuestro equipo ha sido mixto en ocasiones, ahora solamente muy trabajamos importante eso, porque no será caótico que tanto hombre por allí. No. ¿No? Estamos para la faena. Además, caótico. es un reclamo, la voz femenina es un reclamo, porque el predominio de la población reclusa es masculina, ¿no? Hay un porcentaje mucho más amplio, pero llama la atención. El brillo de la voz femenina pues es mucho más atractivo y en los programas mixtos nos da más resultado. Bueno, es retroalimentación, ¿no? Que claro, sigan recordando el sitio, que me imagino un sitio duro, los principios, que luego pues estén bien y quieran compartir, ¿no? Otra pregunta tenemos por aquí. Yo quisiera saber si los internos que están en la sección de psiquiatría también participan en las radios. Bueno, a la hora, digamos, de las actividades, los departamentos tienen diferentes actividades. Serán casos concretos que si el equipo de tratamiento no ve impedimento, también pueden hacer el resto de actividades. ¿Pero la radio en concreto? Sí, o sea, radio, teatro, música, o sea, sí, cualquier actividad, siempre y cuando, digamos, el interno pueda hacerla. Yo si queréis, os explico una anécdota sobre un interno de psiquiatría. Teníamos un interno con unas características especiales y estaba preventivo, no sabíamos dónde colocarlo. Era un interno que tenía una minusvalía muy importante a nivel cognitivo, pero no sabíamos dónde colocarlo. Lo cogimos en la radio y allí le dimos su sitio. Y hizo lo que podía o sabía hacer y sacó todas sus posibilidades mientras estuvo allí. La mayoría de las cosas que hacía las hacía mal. Clasifícame los discos, mal. La mitad estaban fuera de sitio. Y siempre, si necesitábamos un disco y ponerlo rápidamente, nos salía el disco mal o a otras revoluciones, porque el nene, que le llamamos así cariñosamente, el nene lo hacía mal. Pero mientras estuvo allí, él tuvo la posibilidad de desarrollar todo lo que sabía o podía hacer en la radio. Y el nene causó tanto efecto que nos dio una vez una lección de improvisación. Estábamos haciendo un tránsito de un giradiscos a otro, se cayó una botella de agua y de repente el locutor improvisó diciendo «Ostras, nenes, estate quieto, nene». Y el nene, a partir de entonces, fue el causante de todos los errores que salían en directo. Por ejemplo, si nos entraba un disco a otras revoluciones, nene, no te acerques, no te encargues de darnos aquí un mal rollo. Siempre las culpas eran del nene. El nene, al final, no fue imputado, salió en libertad y el nene es el interno virtual que tenemos ahora en Radio Conaguán. Lo echáis de menos, ¿no? No es que lo echamos de menos, es que nos envían cartas diciendo «Hola, Alberto, hola, Kenneth, hola, Chefo», a mí me llaman Chefo, un saludo por vuestro programa, recuerdos al nene. O sea, como si el nene todavía permaneciera allí. Ese es el interno virtual, pero es curioso. Es un interno que, a pesar de no salir por antena, porque le tenía un pánico enorme al micro, decía, parece que sea una pistola que me apunta. Digo, no, hombre, no, tú míralo como si fuera un helado de chocolate delicioso, hombre. Pero no se atrevía. El nene hacía lo que podía y el nene se ha quedado y nos envían saludos para el nene, como si todavía permaneciera allí. Si me permitís, yo lo apunté anteriormente, pero ahora aprovechando que además está aquí Radio Nicosia, me gustaría hacer un guiño a Onda Cerebral, que es una emisora que se hace desde el Hospital Psiquiátrico del Centro Penitenciario de Sevilla, hecha por personas con enfermedad mental, y me parece que es bastante invisible este proyecto porque emiten un radio muy cercano al Centro Penitenciario y al Hospital Psiquiátrico, pero creo que merecen un importante reconocimiento. Onda Cerebral, que también está pasando por una racha complicada, pero que me parece que hay que hacer visible este tipo de proyectos con tanta dificultad. ¿Sevilla? En el Centro Penitenciario de Sevilla, en el Hospital Psiquiátrico.
Vale. A mí me toca la parte fea de decir que tenemos 5 minutos contados y como vamos a acabar con el vídeo del compañero, pues no sé, ¿qué preguntas? Yo quería decir, espera, una cosa. Sí, Vas tú. ¿El micro? Sí. No, yo solo quería hacer un apunte técnico, porque me ha parecido, no sé si había más de un caso de radios que emitían en FM, pero en un radio muy corto. Si están cerca de alguna población, igual podría haber alguien con un receptor y que lo conectase a Internet y se pudiese hacer streaming un poco como se está haciendo aquí. O sea, y entonces cualquiera podría escucharlo desde cualquier sitio. Para casos de esos igual puede ser interesante, era solo eso. Yo eso que estaba diciendo, el corte, que te da corte. ¿Hay programas tabú? ¿Hay algún programa que se haya presentado que sea tabú? ¿Que no tenga la libertad suficiente? ¿Nunca? No. ¿Siempre habéis tenido la libertad suficiente para sacarlo adelante? En nuestro caso damos prioridad a contar las cosas de forma graciosa, a conectar con la gente, a que el mensaje llegue, que no al contenido en sí, aunque lo importante es el contenido, es el mensaje. Entonces podemos en principio hablar de cualquier cosa. Nos costó, al principio de los 90, nos costó muchísimo hablar de programas sobre el SIDA, porque mucha de la población que teníamos entonces estaba afectada por eso. Pero la gente se lanzó y habló de experiencias personales y de casos que vivíamos cotidianamente. Desgraciadamente en aquella época murió muchos internos por eso. Ahora, el 1 de diciembre, también celebraremos un programa especial sobre el SIDA y lo titularemos SIDA, ¿dónde estás ahora? Porque es una cosa que todavía prevalece, está ahí y podemos hablar libremente de ella. Y podemos hablar de las drogas, podemos hablar de cualquier cosa. Con respeto no tenemos ninguna limitación. Sí, solo decir que no nos engañemos un poco contestando a David. Yo que he estado trabajando dentro y me lo veo desde fuera y en mi profesión y tal, las prisiones, que quiero pensar que de aquí a 100 años pues desaparezcan y no se recuerden como algo tremendo, la gente no quiere entrar a las prisiones. Y no nos engañemos, ni con la radio, ni con los permisos y tal, no demos la vuelta a las cosas. Después de la salud real de fragilidad, es la privación de libertad, ¿no? Entonces, bueno, que nadie quiere estar dentro, una rara excepción, pero vamos. Lo que yo creo que sí que hay que hacer, yo trabajo ahora en un colectivo de toxicómanos, es aplicar las medidas penales alternativas, hacerlo bien, que ya va siendo hora, para que no ingresen en prisión. Porque en prisión hay unos cuantos que tendrían que estar fuera y muchos que tendrían que estar dentro. Y eso es lo que hay que trabajar, desde la radio también. No sé si tenemos una última pregunta o podemos ya acomodarnos, despedirnos y dar paso al vídeo. ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría volver a dar las gracias. Voy a intentar hacer una cosa creativa aquí, a ver si me sale para despedirnos. No, es que Radio Nicosia tiene como un lema que se creó en Zoom, como unas frases que hacemos. Creo que Radio Nicosia es locura sana en estado puro. Espero que Radio Encadenados siga mucha gente encadenándose y las murallas se sigan abriendo. Que en Radio Nahuán se rompa realmente la soledad y esas cartas sigan llevando y que nos mentalicemos de que hay gente que se ha de calzar un zapato roto porque no tiene más. Y a los compañeros de Onda Cerebral de Sevilla, yo me comprometo desde aquí, si los compañeros les parece bien, contactar con ellos y poder. Y bueno, de todos los que estamos aquí, pues es una buena oportunidad para seguir compartiendo experiencias. Nada, un placer y acabamos con el vídeo, ¿si os parece? Ya.
bueno, nos vemos pronto, nos escuchamos por las ondas y lo que surja, voy a decir, pero sin mala... Bueno, Julio, ¿qué hacemos? Adiós. A comer. Todo lo que es a nivel general, más de decirlo y más de llorar, más de reír, más de pensar, más de reflexionar, y muchas veces la utilidad